Hola Vivers, ¿qué tal? Pues en este vídeo vamos a resolver el examen de Geografía de España de la convocatoria ordinaria de PCE 2024. Vamos para ello a la página web de Luis Vives en luis-vives.es y dentro de ella vamos a Recursos y en Recursos nos aparecerá, voy a pinchar yo también para que lo veamos, Exámenes resueltos. Dentro de los exámenes resueltos nos vamos a exámenes resueltos de selectividad PCE-UNED, junio 2024. Y vemos Geografía de España y nos saldrá un documento como el que vemos aquí, que es un PDF, que además está dividido en dos. Una primera parte tenemos el ejercicio, es decir, el examen, solamente con los enunciados para que lo podamos hacer nosotros tranquilamente, y luego tenemos el examen con las respuestas, ¿vale? Yo voy a ir directamente a las soluciones y así podemos hablar un poquito sobre ello. El examen de geografía de PCE siempre se divide como en tres partes. Una primera parte es el tipo test, donde nos dan 14 preguntas de test con solamente una respuesta correcta, de las que hay que escoger solamente 10. Luego la segunda parte será la parte teórica, en la que nos dan 4 preguntas o enunciados de temas y habrá que escoger 2. Y luego la última, que es la práctica, esa tercera pregunta, en la que nos dan 2 ejercicios prácticos y escogemos solamente 1. Entonces, vamos a ver primero el tipo test. En este caso, las 14 preguntas tipo test están muy acotadas y se ve perfectamente con cualquier temario de geografía de España. Fijaos que casi siempre que hay una pregunta de escalas, ¿vale? Así que es importantísimo como que sepáis calcular escalas y pasarlo a metros, kilómetros o centímetros, lo que nos estén pidiendo. En este caso, 500 metros sería la respuesta correcta, lo que es una escala de 1,50.000 indica 500 metros en la realidad. Luego nos preguntaban qué es una vertiente hidrográfica, que es el conjunto de cuencas hidrográficas cuyos ríos vierten sus aguas en el mismo mar o océano, es decir, eso lo podéis leer vosotros. Y luego el crecimiento vegetativo, que es el tema de población, la meseta central, que es el tema de geografía física, cómo se denomina la entidad básica de organización territorial del Estado. Esto podría estar en cualquiera de los temas sobre la organización del Estado. En este caso es el municipio, que se entiende por roturación, que es el tema del sector agrario, el anticiclón de las Azores, que es el tema del clima, el alcornoque, que es el tema de la vegetación, el paralelo, que en este caso es un poco de geografía general, la agricultura cerealística, que es el del tema también agrario, el ensanche decimonónico, que es el tema del poblamiento, la Sierra de Gredos, que es el tema 1, que es el del relieve, las líneas imaginarias en un mapa, que son la presión atmosférica, en este caso las isobaras, es del tema 2, el clima, y cómo se denomina el conjunto de personas cuyo territorio, de un territorio formado por residentes presentes y transeúntes, estaría en el tema de población, que es la población de hecho. Bueno, eso simplemente lo leéis, ¿vale? Son, ya digo, preguntas que tienen una clara respuesta, no hay opción a dudas este año, así que bastante bien. Y luego la prueba de desarrollo. Bueno, contestar a 2 de las 4 preguntas. La primera que nos hacían era describa las principales características de la meseta y de sus unidades interiores. Entonces habría que empezar diciendo como es unas características muy básicas de la meseta, pues que tiene estas características altimétricas y topográficas, pero luego lo interesante es hablar qué conforma la meseta. Entonces, tendríamos que decir que el origen geológico de la meseta es el antiguo zócalo paleozoico, que es una de las partes que lo conforman, pero que luego, una vez que tuvo lugar la orogenia alpina y la era terciaria, pues se levantaron una serie de bloques, que es el sistema central y los montes de Toledo, pero luego se hundieron otros, que son las cuencas sedimentarias falladas, como la depresión del Tajo, la del Duero y la del Guadiana. Entonces hay que explicar características básicas del sistema central y los montes de Toledo, es decir, cuándo se originaron, el material que tienen, que son de cumbres redondeadas, que por ejemplo que el sistema central divide la meseta en 2 mitades, algunas de sus sierras, Somosierra, Guadarrama, yo he puesto todas, pero bueno, con que concretemos 1 o 2 sería suficiente. Lo mismo con los montes de Toledo y luego pasaríamos a hablar de las cuencas sedimentarias como la del Duero, Tajo y Guadiana, pues hablando un poco de cómo se han conformado, qué tipo de relieve tiene dentro, como páramos, campiñas, cuestas, que están rellenas de sedimentos, ¿vale? Y que igualmente, pues como hemos dicho antes, se formaron con la orogénesis alpina. La segunda pregunta son los 3 grandes dominios, además te indica claramente tres grandes dominios litológicos peninsulares, indique cuáles son y describe sus principales características. Entonces en España hay 3 grandes dominios, que son el área silicia, que es el del granito principalmente, el kárstico, que es la caliza, y el arcilloso.
En este caso he incluido el diferencial, pero no habría que ponerlo porque el diferencial es en caso una mezcla de los tres. Así que yo, de hecho, luego solo he hablado sobre el área silicia, el área caliza y el arcillosa, ¿vale? Incluso es posible que elimine lo del último diferencial para que nos dé lugar a error. Entonces, estos tres grandes relieves, hay que decir con qué rocas están conformadas, si son del área primaria, secundaria, terciaria, dónde se encuentran geográficamente. En el caso del área silicia, pues que está conformado por rocas antiguas y duras del área primaria, que está en la zona occidental de la cordillera cantábrica, en los montes de Toledo, Sierra Morena, es decir, todo lo que es el área geográfica, y luego las formas típicas de relieve que se encuentran en el área silicia, que han sido creadas por alteraciones químicas y mecánicas, entonces, como por ejemplo las diaclasas, los berrocales, los domos, los galayos. Lo mismo con el área caliza kárstica, que como su nombre indica es la caliza, que son rocas sedimentarias del área secundaria. Decimos igualmente dónde se pueden encontrar, en qué áreas geográficas españolas, y luego habría que hablar de que esa reacción química con el agua, con el carbonato cálcico, lo que crea son lapiaces, lenares, gargantas, poljes, es decir, el tipo de relieve específico que aparece en ese área. Y luego, por último, el área arcillosa, igual, que es de arcillas, pero también de margas, de yesos, que son depositados en la terciaria y el cuaternario, y luego hablamos de dónde se encuentran, como las depresiones del Ebro y del Guadalquivir, y el tipo de relieve que se puede encontrar ahí, que son las cárcavas y en su conjunto los badlands. Pasaríamos entonces a la tercera pregunta, que es el paisaje agrario del norte peninsular, características de la estructura agraria y usos del suelo agrario y ganadero. Entonces, lo primero siempre hay que decir como un preámbulo, una introducción del paisaje agrario, en este caso del norte peninsular, pues algo a nivel físico, ¿vale? Pues que es principalmente montañoso, el bosque y el prado, con un clima oceánico, pero nada, eso 2 o 3 líneas, porque lo que interesa son las particularidades del sector agrario. Entonces, hablamos un poco de la estructura, porque me lo preguntan aquí, la estructura agraria. La estructura es hablar de la población activa que se dedica a ese sector y luego hablar un poco, en este caso, pues de las parcelas, de las propiedades. Entonces hablamos de la población activa, cómo es, que está envejecida, que predomina la pequeña propiedad, que es el minifundio, con tenencia directa, que están separadas estas propiedades normalmente por setos, que son bocage. Y luego ya hablamos de todas esas, o de esos de los usos del suelo agrario y ganadero. Entonces, hay que hablar que aquí, en el norte peninsular, hay un aprovechamiento, sobre todo ganadero, más que agrícola, y hablamos entonces de qué está especializado. Pues, por ejemplo, en la zona de Asturias y Cantabria, la ganadería vacuna lechera. En el País Vasco predomina el ganado vacuno como el productor de leche. Y luego también hablamos, obviamente, de la agricultura. En Álava, el cultivo de viñedos y trigo. También la maíz, la cebada, el centeno, las patatas. Hay policultivo, que son pequeñas huertas, que son también para plantas forrajeras, es decir, un poco tanto de la ganadería como de la agricultura. Y por último, no hay que olvidar la explotación forestal, que además en el norte peninsular tiene importancia, y en este caso está destinado para pasta de papel y la industria del mueble. Y luego, por último, la cuarta pregunta es la de la industria española, factores de localización y distribución de las áreas industriales. Entonces, es un poquito una pregunta más extensa. Yo he intentado resumirla, pero la verdad es que es larga. Entonces, aquí, lo primero, vamos a centrarnos primero en los factores de localización, y hay que pensar en qué parte del tema del sector industrial, del sector secundario, se habla de los factores de localización. Entonces, en todo lo que es la historia de la industria hay en 2 periodos. En el primero, en la primera etapa, que es de 1855 a 1975, se habla de los factores clásicos de localización, y luego otra vez nos vuelven a hablar de eso de 1985 hasta la actualidad, ¿vale? Que es la tercera etapa, porque en la época de la crisis no varían. Entonces, hablamos de los factores clásicos de localización industrial entre 1855 y 1875 y 1975, y hablamos de esos factores que son la proximidad a las materias primas, a las fuentes de energía, que haya mano de obra abundante, la cercanía al mercado, al consumo, disponibilidad de servicios. Y, sin embargo, luego hablamos de esos factores de localización en la actualidad, que es con la tercera revolución industrial, como la pérdida de importancia de la cercanía a las materias primas, pero gana importancia de la tecnología y la innovación, de la formación, de los buenos sistemas de transporte. Y luego, ya una vez que hemos hablado de eso, que es la primera parte de la pregunta, habría que hablar de la segunda, que es la distribución de las áreas industriales, que es dónde se localiza. Entonces, otra vez, eso sale en la primera etapa, y hay que hablar que dónde están localizados esos factores clásicos de industria
y entonces nos aparecería que son las grandes aglomeraciones urbano-industriales y en las ciudades. Entonces hablamos de qué tipo de industrias se pueden encontrar en esas grandes aglomeraciones urbano-industriales. Y luego igual hay que hablar de esas áreas industriales, pero en la actualidad. Entonces hablamos de que con la globalización han cambiado y lo que ha surgido son 4 grandes áreas, que son las áreas industriales desarrolladas, las industriales en expansión, con esos subtipos, coronas metropolitanas, franjas periurbanas, áreas de desarrollo industrial, áreas rurales bien comunicadas. Luego volvemos a la tercera, que son las áreas y ejes en declive, y la cuarta sería las áreas de industrialización inducida y escasa. Y he acortado poniendo 2 líneas un poco de cada una de ellas, ¿vale? Así que sale un poco largo, pero ahí estaría todo. Y luego ya salimos con la tercera pregunta, que es la prueba práctica, ¿vale? La tercera parte del examen, que nos dan 2 opciones, como hemos dicho, y esta, la opción A, nos daban este mapa. Es un mapa de energía nuclear, de las centrales nucleares que tenemos en España. Y si lo vemos aquí en la leyenda, nos habla un poco de la potencia, ¿vale?, que tiene, si son pequeñitas. Fijaos que esta línea lo que marca es que si la central es la más pequeñita, tiene pues 400 megavatios, y si es la grande, la central grande, las que tienen así una formita más grande, son 1000 megavatios de potencia, y aquí me ponen la fecha de inauguración. Fijaos que lo rojo es un cementerio nuclear, los moraditas son centrales activas, pero las amarillas son proyectos paralizados por la moratoria nuclear, es decir, están paralizados porque en el fondo lo que se quiere es eliminar esa energía nuclear en España, se va a ir desmantelando, y luego las verdes son las desmanteladas o en fase de desmantelación actual. Así que vamos a ir contestando estas preguntas. ¿Cómo genera energía una central nuclear? Pues eso es con una línea. Se obtiene por la fisión o separación de átomos pesados del uranio 235. Y lo dice, ¿sabría decir qué potencia suman y qué porcentaje de energía aportan a la red eléctrica nacional? Obviamente, lo de qué potencia suman no lo sabemos, porque además puede variar, pero eso lo calculamos mirando el mapa. Así que, como hemos dicho, que las que tienen esta formita chiquitita son las de 400 megavatios, que es la potencia, y las grandes son las de 1000 megavatios, yo me tengo que fijar en las centrales que están activas, porque son las que me están ahora mismo dando esa energía. Entonces, yo sumo y pongo que tengo 1, 2, 3 y 4 de las grandes, así que ya tengo 4000 megavatios. Y de las pequeñitas tengo 1, 2 y 3, que tengo entonces 4 por 3, 1200 megavatios, así que hay que sumar, si tengo por un lado 4000 megavatios y por otro 1200, ¿cuánto tengo? 5200. Entonces, aproximadamente me dan 5200 megavatios en las centrales activas y que aportan, aunque este número va a ir variando a medida que se vayan desmantelando, aproximadamente un 20% de la red eléctrica nacional. Incluso hay veces que se dice que más de un 12, más de un 15%, el exacto es un 20%, ¿vale? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro de esta clase de energía? Pues hombre, viendo el gráfico, o viendo el mapa, mejor dicho, lo que podemos observar es que se están desmantelando. Es decir, teníamos una serie de plantas nucleares, pero se están desmantelando. Entonces es lo que vamos a decir, que están o paralizadas o desmantelándose. Eso unido al rechazo público, que es algo que tenemos que estudiar cuando vemos los tipos de energías, en este caso de las no renovables, pues vemos que es que ya cuando se crearon, tuvieron, sobre todo en los años 70, tuvieron un gran rechazo público. Entonces deducimos que el futuro no es próspero. Además, lo que se busca desde la política nacional es ir desmantelando poco a poco todas las plantas de energía nuclear y así conseguir su cierre aproximadamente entre 2035 y 2037. ¿Por qué? Porque lo que se quiere potenciar son las energías renovables y ahí es donde se quiere conseguir el mayor aprovechamiento energético, ¿vale? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene a su juicio la energía nuclear? Pues tiene sus pros y tiene sus contras, y eso está también dentro del temario. Entonces, ¿la energía nuclear qué ventajas tiene? Pues que produce muchísima energía, está garantizadísimo el abastecimiento eléctrico, ¿vale? Que obviamente lo que emite en esas grandes chimeneas no es CO2, es vapor de agua, con lo que no es contaminante para la atmósfera y puede frenar ese calentamiento global y el cambio climático, y es una alternativa muy viable porque ya lleva mucho tiempo a los combustibles fósiles. Pero por el contrario tiene también sus inconvenientes, como que sí, sus emisiones no son tóxicas, pero sí lo son sus residuos radiactivos. Entonces, eso es complicado, son muy contaminantes, hay un riesgo de catástrofe nuclear y a nivel histórico ya hemos visto otros ejemplos, y además que requiere uranio para su producción, que lo que es escaso, y la construcción de una planta nuclear es lento, ¿vale? Lleva bastante. Así que ese sería el primero.
El segundo tiene que ver con a nivel físico, ¿vale? Y nos han puesto esta imagen, que si vemos la Piaz, Cañón, Polgé, Dolina, Sima, estalactita, estalagmita, lo que tenemos ahí es un relieve kárstico, ¿vale? Que justamente nos lo han preguntado en el tema anterior de las áreas. Entonces, casi lo tenemos ya mucho más fácil, porque lo hemos tenido que responder antes en la teoría, si la hemos hecho. ¿Qué tipo de relieve presenta? Relieve kárstico o calizo. ¿Qué proceso ha seguido a su formación? Es una alteración química por el agua, entonces aquí se disuelve, disolución de carbonato cálcico, entonces se ha ido acumulando, ese carbonato cálcico se puede acumular y puede crear un tipo de relieve en particular. ¿Qué diferencias hay entre dolina, ubala, polgé y sima? Estas son puras definiciones. Aquí tenéis la definición de dolina, la definición de ubala, que es el conjunto de estas dolinas, el polgé, que es esta depresión. Además, nos podemos ayudar de la imagen para contestarla. Y luego tenemos la sima. Y luego, por último, pongo algún ejemplo de ese tipo de relieve en España. Yo he puesto dos, pero podéis poner solamente uno. El más así nombrado siempre es la Ciudad Encantada en Cuenca. Y si no, también está el Torcal de Antequera en Málaga. ¿Vale? Pues nada, chicos, esto ha sido el examen de PC que ha caído este año en Geografía de España, en la ordinaria. Y nada, si tenéis alguna duda, pues siempre podéis escribirnos. Espero que haya sido de utilidad. ¡Chao!